primer módulo a los alumnos que cursan la licenciatura en la gestión de las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Este programa de licenciatura se está ejecutando de manera conjunta entre la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco y el Centro de Universidad de Empresa de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Y como parte de estas actividades hemos programado nosotros 3 ciclos de conferencias. Este es el segundo. En el primero hicimos toda la ceremonia de inauguración. Ahora vamos a darle seguimiento como continuidad y tenemos 2 conferencistas que hemos invitado para esta noche. Me voy a permitir presentar al primero, a David Olvera, que es un amigo también que aprecio mucho. Le voy a leer una reseña de su currículum. Pues David es biólogo, precisamente egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco. Bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar la invitación. Él es maestro en ciencias por el Colegio de la Frontera Sur. Tiene una especialidad en desarrollo sustentable por la Universidad Politécnica de Zurich, en Suiza. Es especialista en el manejo integrado de cuencas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, conocido como CATIE, de Costa Rica. Es especialista también en manejo de desastres en el marco del desarrollo rural por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo de Italia. También ha sido consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Programa de Medio Ambiente y el Programa FAO. Ha trabajado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para el Colegio de la Frontera Sur y la CONAGUA. Actualmente es director de proyectos en conservación internacional en México, utilizando precisamente fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que se vienen aplicando en un proyecto muy grande en todo el sur de México, que comprende estados como Oaxaca, Chiapas y parte de Centroamérica. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, como centros de empresa, precisamente de interactuar a través de David con Conservación Internacional en proyectos ligados a todo lo que es la parte de cacao y chocolate, precisamente como parte de los desarrollos, ¿no? Tanto en empresas rurales como en la parte de desarrollo ambiental que venimos desarrollando. David ha sido conferencista, es autor de conferencias tanto a nivel nacional como internacional, es también autor de artículos, de libros, capítulos de libros que se han hecho de manera conjunta con otras instituciones. Y bueno, y aparte de eso, pues también él es profesor, es docente de la Universidad Autónoma de Chiapas en la carrera de Ingeniería en Sistemas Costeros que se imparte en Tapachula. Pues David, nos da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad creo que tu ponencia va a ser muy enriquecedora para nuestros estudiantes. Bienvenido, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, te dejamos Orlando. el campo libre. Gracias, muy amable, Orlando. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Sí, para mí es un gusto compartir con Orlando, ¿no? Que además somos bastante cercanos, bastante buenos amigos y pues el día de hoy pues traigo una presentación, ¿no? A solicitud de este foro que me pareció muy pertinente construir para ustedes desde una visión de la sustentabilidad, ¿no? Como bien dijo Orlando, yo laboro en estas temáticas de desarrollo sostenible y sobre todo de trabajo con muchas pequeñas empresas, ¿no? Y medianas incluso que se dedican a diferentes actividades, café, cacao, pesca, turismo, ¿no? Pero desde un enfoque del manejo integrado del paisaje. Y es un poco lo que quiero compartir con ustedes a partir de la experiencia que tenemos en nuestra organización Conservación Internacional, donde llevamos a cabo diferentes acciones ligadas al manejo integrado del paisaje. Y pues mi presentación, si me permiten, Orlando, pues está dirigida en ese sentido, no nada más hablar de las pequeñas y medianas empresas, sino también cómo podemos incorporar el tema de los paisajes sostenibles dentro de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la que sigue, por favor. Algo muy importante a resaltar en estos procesos de integración del paisaje, pues es precisamente entender lo que es el paisaje, cómo el paisaje es el detonante para el emprendimiento, pero también el detonante para la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Porque las empresas no nada más viven de los productos que elaboran o de los productos que transforman, sino también viven
de una serie de servicios asociados al paisaje que les permite la producción de esos productos, ¿no? Entonces, en breve, pues platicaré un poco del enfoque del paisaje, hablaré un poco acerca de las problemáticas asociadas, hablaré de cómo se maneja, o sea, cómo tenemos nosotros en Conservación Internacional un mecanismo de manejo integrado del paisaje y cómo tenemos todo este enfoque para atender los paisajes y también a las empresas. Y hablaré un poco de un caso en México en donde estamos colaborando actualmente. La que sigue. Hay que entender primeramente que nosotros o las empresas, ¿no? Requieren de servicios, ¿no? De servicios que brindan los ecosistemas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas ha caracterizado 4 servicios ecosistémicos, ¿no? Los servicios de aprovisionamiento, que tienen que ver con todo lo que nos provee el ecosistema para poder comer, para poder beber agua, por ejemplo, para poder construir casas, ¿no? O sea, todo el alimento, ¿no? Lo que comemos todos los días, el agua y los para construcción en algunos casos provienen de lo que viene del ecosistema y se llaman servicios de aprovisionamiento. Tenemos también los servicios de regulación, que son esos elementos que el ecosistema nos brinda para regular el clima, ¿no? Para regular el clima en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que exista un clima agradable a nivel muy básico, un árbol, de estar debajo de un árbol nos proporciona un clima diferente a estar bajo el sol y se les llama servicios de regulación. Los servicios culturales, ¿no? El ecosistema también nos brinda como servicio el paisaje, que sirve o ha servido para desarrollar culturas, pero también incluso para realizar actividades como el turismo, y estos se llaman servicios culturales, posteriormente los servicios de soporte, que son todos esos elementos como los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Que están permitiendo que todos los otros servicios que les comenté ahorita puedan subsistir, ¿no? La que sigue. En ese sentido, un elemento importante en el trabajo que nosotros hacemos es que trabajamos con diferentes paisajes, ¿no? Un ejemplo de los paisajes que trabajamos en Conservación Internacional y que también nosotros lo podemos definir a partir de diferentes elementos que permiten la delimitación del paisaje. Por ejemplo, en el caso de nosotros, utilizamos diferentes capas geográficas y analizamos a través de la distribución de la biodiversidad cómo delimitar paisajes, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en los paisajes costeros de Chiapas y Oaxaca, en el paisaje Sierra Sur de Oaxaca, en el paisaje Sierra Madre de Chiapas, que son paisajes que hemos delimitado a partir de una metodología que les voy a compartir y que permiten de cierta manera tomar decisiones dentro del paisaje. La que sigue. Y por favor, ¿y por qué es importante el enfoque del paisaje, no? Ya les comentaba, ¿no? Los servicios ecosistémicos son estos servicios que la ONU nos permite analizar, que los ha caracterizado, pero que además permite analizar porque van alimentando todas las acciones que nosotros hacemos en los paisajes. La que sigue, por favor. Y algo muy importante, ¿cómo es el paisaje y por qué es importante tenerlo en consideración, ¿no? Hay que tener en cuenta primeramente que el paisaje es una delimitación. Nosotros agarramos el territorio y decimos, bueno, esta es el paisaje. ¿Con base en qué criterios? Va a depender un poco del tipo de estudio o del análisis que queremos hacer. Particularmente en el caso de nosotros, estamos trabajando con especies que tienen cierto estatus dentro de la lista roja de UICN. La lista roja es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo, una institución que determina a partir de ciertos criterios cuáles son esas especies que están en peligro de extinción o en peligro de desaparecer, ¿no? En el caso de nosotros, delimitamos, como bien les comenté, estamos trabajando con algunas especies y lo que hacemos es delimitar cómo esas especies se están distribuyendo a lo largo del paisaje, ¿no? En este paisaje nosotros tenemos pues tal vez este espacio donde viven las especies, pero al mismo tiempo dentro del paisaje es muy importante tener en cuenta que hay gente viviendo y que esta gente determina en mucho sentido qué es lo que se hace del paisaje, ¿no? Por ejemplo, si la gente se dedica al cultivo de la palma, del café, del cacao, pues la gente está determinando cómo va utilizando el paisaje y esas acciones
van repercutiendo en la parte de conservación, en el bosque o en esos sitios donde se está distribuyendo cierta especie, ¿no? Esta comunidad, la que sigue, toma decisiones a partir de lo que está sucediendo en su paisaje. Es decir, la que sigue, por favor, va tomando decisiones y esas decisiones están en función de las necesidades de la comunidad en particular, pero también de las necesidades que el mercado en ocasiones nos pide. Y aquí es donde se vuelve muy importante para las pequeñas y medianas empresas considerar, ¿no?, desde un enfoque de sustentabilidad, cómo vamos a permitir que la presión que ejerce el mercado sobre nuestros productos, hablemos de la palma, del café, de la ganadería, cómo el mercado influye para que nosotros al final decidamos o quitar bosque o conservar bosque para que podamos seguir produciendo de una o cierta manera, la que sigue. Ahora, en este sentido, nosotros lo que vemos en la imagen es una municipalidad o un municipio A, el municipio B, están compartiendo el bosque, están compartiendo el río y en cierta manera están haciendo diferentes actividades o las mismas actividades económicas, ¿no? Pero tengamos en cuenta el siguiente ejemplo. El café en Chiapas, ¿no?, que es el lugar donde yo vivo, en el Soconusco, el Soconusco es uno de los principales productores de café producido de manera sostenible, incluso de manera orgánica, ¿no? Ahora bien, hay un mercado cada vez más creciente que demanda este producto, el café de especialidad, ¿no? Que no nada más es la altura, pero que también está respetando algunas especies, ¿no? Tenemos algunas organizaciones como Rainforest Alliance, ¿no?, que incluso aplica o da un sello a un cierto tipo de producción que permite vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa cuando el mercado genera más demanda sobre un producto? Pues la gente tiene las opciones de diezmar su capital natural, en este caso su bosque, para producir más café, o tomar decisiones consensadas entre la misma comunidad, a lo que le llamaremos gobernanza, para poder tener buenos toma de decisiones dentro del territorio, ¿no? Entonces, dentro del paisaje, no solo el elemento natural o los servicios ecosistémicos forman una parte muy importante del paisaje, sino también las decisiones que toma la comunidad a partir de un mecanismo de gobernanza, y lo pongo entre comillas porque a veces no está consensuado, pero sería lo ideal. Y ojo, un punto muy importante dentro del paisaje es lo que el mercado o lo que las externalidades están tomando decisión sobre este paisaje. Es decir, hay un elemento que incluso puede estar ajeno al paisaje, ¿no? Los mercados internacionales, por ejemplo, estos commodities que están dictados por el mercado internacional y que son los que determinan el precio del café, por ejemplo, y a su vez la oferta y la demanda. Entonces, en ese sentido es que nosotros trabajamos el enfoque de paisaje considerándolo que el enfoque de manejo integrado del paisaje implica la colaboración entre múltiples partes interesadas con el propósito de alcanzar paisajes sostenibles en los que se conserva biodiversidad, se promueven buenas prácticas, se mejoran condiciones sociales y económicas de las comunidades locales. La que sigue. Algunos elementos importantes dentro del paisaje están centrados sobre todo en el fortalecimiento de la gobernanza y como bien lo dice el mensaje anterior, pero también a partir de cómo nosotros fortalecemos capacidades para el buen manejo del territorio, pero para la buena producción. La que sigue, y algo muy importante y un elemento muy importante es el tema de las empresas, cómo las empresas van integrando este enfoque, ¿no? Ahora bien, a manera de brevario, las empresas todas las empresas necesitan servicios ecosistémicos, necesitan de la naturaleza, absolutamente todas, pero particularmente, que es la experiencia que yo quiero compartir con ustedes, trabajamos con empresas que viven directamente de los productos que genera la naturaleza. Me refiero a café, a cacao, a la pesca de camarón, de pescado, al turismo, que son productos que se generan dentro de los paisajes marinos, porque existen paisajes marinos. La que sigue,
pero también tenemos paisajes terrestres, ¿no? Un ejemplo, en Chiapas podemos mirar este paisaje, ¿no? Que es el paisaje de la zona costera de Chiapas, muy cerca del Soconusco. De hecho, son las zonas de las vertientes del Soconusco donde se almacena agua y donde en esta parte baja, como lo pueden ver en cuadritos, pues son las zonas de producción, seguramente de mango, seguramente de plátano, de papaya, pero también en esa zona verde que ven ustedes, que es una zona protegida, se produce suficientes nutrientes para la pesca, ¿no? La pesca ribereña, que a su vez ambos elementos permiten el surgimiento de pequeñas y medianas empresas. La que sigue. Ahora bien, ¿cómo tenemos muchos problemas en la zona costera, ¿no? Particularmente hablando de la contaminación, de los arrastres, de la eutroficación de las zonas costeras. Y lo traje a colisión porque, bueno, es una área donde me desarrollo normalmente. La que sigue, por favor. Y aquí la sobreexplotación de los recursos es un elemento importante. La que sigue, que debemos de cuidar en esas pequeñas y medianas empresas. Y aquí es donde quería llegar. ¿Cómo nosotros hacemos o cómo integramos los modelos de producción sostenible? ¿Cómo integramos un enfoque de paisajes sostenibles dentro de nuestro quehacer? Para nosotros es muy importante que cuando trabajamos con pequeñas y medianas empresas, poder primeramente hacer una planificación a largo plazo para conocer no solamente las necesidades de la empresa para poder vender un producto, para poder alcanzar algún mercado, sino también cómo las empresas van a ir conservando los recursos que le está brindando el paisaje. Y para eso nosotros seguimos esta aparentemente simple metodología. Nosotros hacemos caracterización, es decir, determinamos a partir sobre todo de una herramienta que se llama estándares abiertos para la conservación, determinamos cuáles son los objetos a conservar y a partir de ello hacemos un análisis de cuáles son las amenazas sobre esos paisajes o sobre ciertas especies. Posteriormente analizamos cómo la producción de ciertos productos en el territorio está afectando esos objetos de conservación y desarrollamos un plan de acción dentro del paisaje, es decir, definimos escenarios, definimos acciones, prioridades y vamos identificando qué actividades deben desarrollarse para poder mantener primero los servicios ecosistémicos, pero al mismo tiempo para poder manejar un plan de inversión en este paisaje. Es decir, trabajamos con pequeñas y medianas empresas que de cierta manera por las condiciones que ha sucedido en el país, han trabajado de manera posiblemente sostenible ambientalmente, pero no sostenible financieramente. Es decir, muchas de las personas que nos dedicamos a conservación, uno de los retos que tenemos muy grandes es alcanzar mercados, proveer del precio adecuado que tiene nuestro producto, porque a veces no incluimos, por ejemplo, el costo que tiene el tiempo que dedica la gente para ir a cosechar, la gente que dedica para ir a sembrar, la gente que dedica para transportarse de un sitio a otro. Y nosotros hacemos todos estos elementos de integración, ¿no? Queremos entender con las pequeñas y medianas empresas en paisajes, en zonas protegidas, cómo pueden ellos integrar todos los esfuerzos que están metiendo para que dentro de su proceso de definición de costo de producto puedan integrarse, pero al mismo tiempo desarrollamos en estos planes aquellas necesidades, o sea, invitamos a las empresas a tener una visión a corto, mediano y largo plazo, donde a mediano y largo plazo identifican necesidades, por ejemplo, de compra de equipo, compra de materiales o compra de insumos, pero también infraestructura que les permite alcanzar un mercado. Pero algo muy importante, ese mercado debe de estar identificado desde el inicio, es decir, para que nosotros podamos desarrollar todos estos elementos, tenemos que entender primeramente qué es lo que está demandando el mercado, esa es nuestra teoría, y no al revés, porque es lo que sucede. Nosotros tenemos mucho conocimiento, hemos conocido los ejemplos que tiene, por ejemplo, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, donde durante muchos años ha habido una intervención, una inversión para producir ciertos productos que no los ve uno en anaquel. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto incentivo hay sobre los pequeños y medianos empresarios que están recibiendo cierto financiamiento cuando no ves su producto en el anaquel? Y la razón es que posiblemente el tarro de miel que nosotros pensamos que iba a ser el elemento que se iba a vender, pues no lo fue. ¿Por qué? Porque nunca entendimos al mercado. Entonces, en estos modelos de paisaje, nosotros lo que queremos
como primer punto es entender el mercado. ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado para que a partir de ahí podamos desarrollar no solo los protocolos y la trazabilidad que requiere un producto para que alcance cierto mercado, sino también conocer cuáles son las necesidades de inversión de esos productos, ¿no? Posteriormente, pues hacemos un presupuesto, un plan de trabajo, identificamos los socios que se van a sumar en el proceso, hacemos manejo adaptativo porque es muy importante tener en cuenta que estas planificaciones pueden cambiar por situaciones climáticas, por situaciones, bueno, ahora con la pandemia mucho más el ejemplo, y tenemos que estar preparados para estar evaluando, monitoreando, pero al mismo tiempo aprendiendo y adaptarnos a las necesidades que se van presentando a lo largo de la ejecución, la que sigue. Y de manera muy rápida, nosotros estamos trabajando actualmente en 3 paisajes, ¿no? En la Sierra Madre de Chiapas, la Sierra Sur de Oaxaca, en la costa de Chiapas y Oaxaca, la que sigue. Y lo que queremos es que queremos mantener el hábitat de estas 15 especies, pero sabemos que la gente vive dentro de estos paisajes, ¿no? Y queremos apoyar la que sigue, queremos construir con la gente un mecanismo de manejo del territorio donde podamos fortalecer el acceso al mercado, es reducir la brecha, acabar, por ejemplo, con intermediarios y que las pequeñas empresas puedan alcanzar directamente su mercado y junto con nosotros, con los socios, poder desarrollar los mecanismos para que tengan un éxito como empresarios. La que sigue. Nosotros estamos trabajando sobre todo en sitios, áreas protegidas, en sitios que nosotros le llamamos de primera intervención, que son zonas que afectan en cierta manera a las áreas protegidas, y lo hacemos aplicando estos 3 componentes que tienen que ver con el inicio de mi presentación, el manejo integrado del paisaje. Fortalecemos gobernanza, el monitoreo de las especies y el ordenamiento territorial para que posteriormente definamos dónde se tiene que hacer qué y cómo, pero al mismo tiempo nosotros podamos definir qué mercado está demandando ciertos productos. Lo estamos haciendo a nivel pequeño con solamente 7 cadenas de valor y desarrollamos cadenas de valor orientadas al mercado. Es decir, una cadena de valor del cacao, si el mercado está pidiendo un cacao de mesa, pues contribuimos sobre eso, pero si el cacao está pidiendo un cacao fermentado o un cacao lavado, pues contribuimos a la capacitación, a la adquisición del equipo necesario para que los pequeños empresarios puedan alcanzar a ello, pero sobre todo también trabajamos en otro elemento que es el tercero de este proyecto, que es el acceso a financiamiento. Nosotros a nivel cultural, podría atreverme a decirlo, como mexicanos no estamos acostumbrados a acceder a los financiamientos, a acceder a un mecanismo financiero ordenado y a prepararnos como empresa para poder crecer, a tener todos los elementos para alcanzar algún financiamiento. Entonces, en este proyecto, no nada más una de las partes innovadoras es que la gente conozca el mercado y a partir de ello diseñe el producto que quiere vender, sino que también los preparamos para que estén adecuadamente ordenados y puedan alcanzar mecanismos financieros, pero no me refiero a financiamientos de bancos que son carísimos y demás, sino financiamientos que tienen un valor agregado referente a carbono, por ejemplo, a conservación de la biodiversidad, y así traemos algunos interesados en el financiamiento, ¿no? La que sigue. Y algo muy importante, cuidamos las salvaguardas, ¿no? Integramos el enfoque de género, afromexicanos, jóvenes, que además son grupos vulnerables, pero que son grupos muy importantes para poder mantener nuestras empresas, hablando de empresas que están dentro de territorios, sobre todo de conservación, ¿no? Estamos trabajando con modelos de producción sostenible enfocados en cadenas de valor, visualizando el mercado en sistemas agroforestales de café, de cacao, en resina y manejo forestal, en miel, en escama, en camarón, en turismo y en ganadería sostenible, ¿no? La que sigue. Y entonces, con ellos, pues lo que queremos es desarrollar esos modelos, esas actividades, preparar a que generalmente les llamamos grupos de productores, hacer una transición a empresarios, a medianos empresarios, mirando la que sigue, por favor, sobre todo el tema de sustentabilidad, ¿no? Algo que me gustaría compartir con ustedes es que esta metodología y este tipo de proyectos, al ser Conservación Internacional una organización que tiene presencia en más de 36 países alrededor del mundo, pues tenemos este mismo modelo de trabajo en los lugares donde ustedes ven, ¿no? Estamos trabajando en México, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Madagascar, en Sudáfrica. Estamos trabajando este modelo de intervención de paisajes sostenibles
y sobre todo fortaleciendo la base de las organizaciones para hacer una transición al emprendimiento y a la empresarialidad, a ser empresarios, ¿no? La base de los servicios ecosistémicos y los paisajes, la conservación, la adopción de buenas prácticas para obtener productos que además tengan un valor agregado, que puede ser la biodiversidad, la conservación, la captura de carbono, que pueden alcanzar a otro tipo de mercados, pero a su vez también estamos trabajando para fortalecer estos pequeños y medianos empresarios en generar finanzas sostenibles, en empezar a interactuar con mecanismos financieros y generar acuerdos, ¿no?, de colaboración, de trabajo, e incluso también generamos acuerdos de conservación para la sostenibilidad de estos procesos, es decir, con los grupos de productores que estamos transitando a empresarios, firmamos acuerdos donde buscamos la manera de blindar esa parte de conservación. Nosotros proveemos o atraemos a socios o proveemos de cierta inversión para mejorar su infraestructura, sus condiciones organizativas, y a cambio ellos deciden conservar o mantener por cierto tiempo su mecanismo de conservación o sus servicios ecosistémicos. La que sigue. Yo creo que con esto me quedaría, espero que pueda ser de interés para ustedes este modelo de trabajo que posiblemente sea una adicionalidad a lo que ustedes están viendo y que está enfocado al manejo integrado de paisajes sostenibles, donde podemos tener empresas que pueden ser sostenibles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Muy interesante tu propuesta, cómo a partir del aprovechamiento de los recursos naturales se pueden plantear negocios, ¿no? Y hablamos aquí bajo el enfoque que ustedes plantean de conservación internacional, pues debería ser negocios sostenibles, ¿no? Sustentables, ¿no? Y creo que eso es una muy buena visión de cómo aprovechar recursos que están, pues, en todo el planeta, ¿no? En el caso específico nuestro, pues, de Chiapas, ¿no? Gracias, David. Jóvenes, vayan pensando sus preguntas, las pueden escribir en el chat, o también los que nos están viendo por el Face, también las pueden escribir también ahí. Vamos a empezar a monitorear. Vamos a pasar al segundo participante. Me voy a permitir presentar al doctor Leonel Flores Vega. Buenas noches, Leonel. Bienvenido a este foro. El doctor Leonel Flores, pues, es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Xochimilco y tiene un doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Tiene una vasta experiencia en proyectos de investigación y desarrollo ligados a esta parte de las MIPIMES. Tiene experiencia docente y profesional. De hecho, es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Es autor de libros, capítulos de libros, artículos científicos, ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales y además tiene una distinción muy importante que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Leonel, bienvenido igual. Nuestro foro son alumnos que cursan la licenciatura en gestión de pequeñas, micros y medianas empresas y el enfoque es justamente cómo impulsar el desarrollo de esta unidad, ¿verdad?, de negocios que es tan importante no solo para México, sino para el mundo entero, cómo hacer negocios sostenibles a partir, pues, con esta visión que venimos compartiendo. Buenas noches, bienvenido, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comentar alguna cosa, no sé si me pueden permitir compartir la presentación que tengo por acá, en lo que voy ingresando. Bueno, pues primero que nada, agradecer la invitación que me han hecho para participar en este foro, ¿no? Espero que la experiencia que tenemos por acá, pues, sirva para ir coadyuvando en la construcción de conocimientos que permitan ir acercándose a empresas, digamos, públicas, privadas, pero también sociales, que es parte de la propuesta que tenemos por acá. Entonces, ese es justamente el punto que pretendemos compartir con ustedes, ¿no? Una experiencia muy interesante que se ha trabajado desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en particular un proyecto que se llama Cooperativas contra el COVID-19 en la UAM Azcapotzalco, y que justo es una experiencia
muy cercana al tema de la operación y los problemas que surgieron a partir de la COVID-19 en el país y en todo el mundo entero, como bien sabemos. Y justo este planteamiento que traigo ahora, lo que pretende es dar una visión de cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen dentro de las organizaciones sociales, cooperativas, pero también sociedades de producción rural, fundaciones, asociaciones civiles, que son parte de la construcción de un gran proyecto o de grandes proyectos que se van dando de manera colectiva y que tienen también desafíos, ¿no? Tienen también desafíos como las empresas privadas, como las empresas públicas. Entonces, estas organizaciones sociales justo tienen esa pretensión de aportar desde lo local, ¿no? De aportar hacia la globalidad parte de sus esfuerzos que destinan en principio a resolver problemas comunitarios, pero que con el paso del tiempo y la amalgama de las propias organizaciones sociales van permitiendo que amplíen el horizonte, van permitiendo que se vayan construyendo redes de organizaciones sociales, y eso nos da, digamos, una pauta para pensar no solamente en las organizaciones sociales como un espacio pequeño en donde se puede trabajar de manera colectiva, sino como una alternativa a pensar el desarrollo en el país, en el mundo, desde las organizaciones sociales también. Y creo que ese es un punto muy interesante que por acá planteamos, ¿no? Entonces, bueno, con eso iniciamos. En términos generales hay una estructura que se plantea en el trabajo, en el que el objetivo fundamental es justo analizar instrumentos y elementos que deben considerarse en el proceso de intervención en organizaciones sociales, ¿no? Para poder identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son los campos de acción a partir de los cuales se pueden ir mejorando el desempeño de las organizaciones sociales con la finalidad de ampliar y mejorar su desempeño. Entonces tenemos este proyecto muy particular de la UAM Azcapotzalco, que es UAM Cooperativas contra el COVID-19, que seguramente algunos de ustedes habrán ya visto, ya revisado por medio de las páginas de las redes sociales. Se ha estado difundiendo, y en donde no solamente están organizaciones de alguna localidad en particular, sino son de múltiples localidades. Incluso contamos por ahí con una sociedad de producción rural, Flor de Copal, de Chiapas, ¿no? Entonces creo que es un proyecto bastante importante. Se estuvo trabajando con 12 cooperativas y una sociedad de producción rural en este proceso de acercamiento de los instrumentos que tiene la universidad, que tienen los alumnos, que tienen los profesores, para que a partir de eso se puedan construir herramientas, se puedan construir alternativas para poder incidir de manera positiva en las organizaciones sociales. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante y muy interesante es también poder identificar que la intervención y su campo de desarrollo, como se ha planteado en los últimos años, pues en las organizaciones sociales tienen aspectos muy particulares, ¿no? Sobre todo porque uno de los principales centros de atención de las organizaciones sociales, a diferencia, por ejemplo, de empresas privadas, pues no es exclusivamente la maximización de la utilidad o la búsqueda del lucro, ¿no? Sino atender otras condiciones particulares de las localidades, de las personas que integran a las organizaciones sociales, y creo que este es un plus que permite acercarnos al ámbito de lo local para saber que es un buen punto de referencia para el desarrollo local, porque ahí es en donde desde la individualidad y la organización colectiva se están construyendo alternativas, se están construyendo mecanismos que ahora hemos considerado el tema de las cooperativas, pero tenemos también el tema de las fundaciones, tenemos también el tema de las asociaciones civiles, tenemos también
el tema de las triples S, etcétera, ¿no? Entonces ahí habría que ir complementando estos esfuerzos que por acá estamos teniendo y que creo que puede ser una oportunidad muy importante para que, digamos, alumnos, profesores, universidades estén participando en este tipo de proyectos y aprovechemos, ¿no? Aprovechemos las sinergias que se pueden ir gestando para mejorar el desempeño de estas organizaciones y que no sean simplemente un espacio más de las localidades, sino que sirva para abrir las puertas hacia el exterior, ¿no? No solo de las comunidades, sino también hacia otros países. Y que creo que por ahí algunas experiencias de lo que nosotros estamos presentando por acá ya están exportando sus productos a otros países, ¿no? Entonces creo que es una alternativa muy importante. Para poder plantear este proceso de intervención que se construyó a partir de grupos de trabajo muy especial. Hay que reconocer a los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana en la licenciatura de Administración, que fueron quienes en realidad dieron seguimiento a todo el trabajo, tanto de aproximación a las organizaciones como diagnósticos participativos, en donde hubo una serie de intercambios bastante enriquecedores, porque no solamente se acercaron para conocer las organizaciones, sino también para conocer cuál era el punto de vista de los integrantes de las organizaciones, para que el proceso de intervención no fuera simplemente llegar y plantear una alternativa desde el conocimiento que por acá tenemos, sino acercarnos al conocimiento que las organizaciones sociales tienen para poder identificar cuáles son posibles alternativas en función de las características y de los procesos locales y organizativos de cada una de las cooperativas y de la sociedad de producción rural. Entonces creo que ahí vale la pena reconocer ese esfuerzo que se fue gestando, y a partir de eso pasamos a una tercera etapa, que es la propuesta de intervención, en donde los alumnos, en función de los diagnósticos participativos, fueron construyendo alternativas, ¿no? Alternativas, digamos, en el corto plazo, y alternativas también reconociendo, digamos, las capacidades que tiene la universidad en términos de infraestructura, en términos, digamos, de los límites que se tienen ahora por la pandemia. Entonces, tipo de reuniones, digamos, cara a cara fueron prácticamente nulas, ¿no? Entonces, creo que esto hay que reconocerlo para ver que ese rol que se tuvo dentro de las propuestas de intervención, pues fueron, digamos, de alguna manera a distancia. Y a partir de esas propuestas de intervención, pues se fueron gestando, digamos, propuestas de implementación de la intervención, digamos, ya con el seguimiento continuo de cada una de las organizaciones, se fue acercando, se fue incorporando. Ahí vamos a encontrar algunas particularidades que voy a comentar un poco más adelante. Y finalmente, un balance de la intervención, en donde claramente se puede identificar algunos desafíos muy cercanos a la lógica normal con la que funcionamos dentro de las disciplinas económico-administrativas, en donde pues pareciera que las metodologías están definidas para poder buscar siempre la maximización de la utilidad, de la búsqueda de lucro, a pesar de que, digamos, por acá tuvimos algunas particularidades con las organizaciones sociales. Pues creo que hay áreas de oportunidad que deben considerarse para poder mejorar en futuras experiencias, ¿no? Entonces, este es, digamos, a grosso modo, el mapa que nosotros utilizamos, y que creo que es enriquecedor. Entonces, hablar de la intervención, antes de ingresar a la experiencia misma, hablar de la intervención en organizaciones sociales implica que nosotros reconozcamos, en principio, que estamos frente a organizaciones sociales que tienen su propia forma de gestión, que tienen su propia forma de toma de decisiones, y que a veces la forma de organización de una cooperativa es totalmente distinta a otra cooperativa, ¿no? Incluso los servicios, los productos que ellos van generando,
pues van determinando el tipo de organización, ¿no? Por acá nosotros tenemos experiencia en un seminario de organizaciones sociales e innovación en economías alternativas, y a veces poder elegir constituir una cooperativa o una empresa privada, pues depende de las facilidades que nosotros tenemos y del conocimiento que se tiene, del apoyo que podemos obtener de otras personas. Entonces, no necesariamente, ¿no? Digamos, construir una empresa privada o una cooperativa a veces no determina, digamos, que se tenga previamente organizaciones sociales bien definidas, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener presente es que las organizaciones sociales tenemos que considerar que son de los mismos actores, ¿no? Y que con esos mismos actores es con los que tenemos que trabajar dentro del contexto, dentro de la comunidad, porque si no estamos interfiriendo, estamos interviniendo de una manera distinta y sin conocer el contexto. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta que es para ellos, que son sus metas, son sus fines colectivos, que a veces no necesariamente van a ser los fines de nosotros, no necesariamente van a ser los fines que aprendemos en las teorías, en las clases, y que eso tiene que ver fundamentalmente con tema de identidades, con tema de tradiciones, con tema de costumbres, que van a ir influyendo. Pero no olvidar que siempre este tipo de organizaciones sociales tiene que ser acompañada con ellos, ¿no? No podemos trabajar dentro de las organizaciones pensando que nosotros tenemos el conocimiento absoluto que hemos aprendido en la universidad y que solo llegamos a las organizaciones a establecer nuestros puntos de vista, a establecer nuestras metodologías para mejorar las organizaciones. Creo que esos puntos son indispensables para poder incorporarnos a las organizaciones sociales y para poder tener algún efecto positivo dentro de estas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, un poco de contexto del tema de UAM cooperativas contra el COVID, que surge justo, como lo comentaba yo, en el contexto de la actual crisis sanitaria, y uno de los elementos importantes que surgieron justo de las experiencias que hemos tenido en el seminario que ya les comentaba, es que las organizaciones señalaban que gran parte de los espacios en donde confluían para poder intercambiar no solo bienes o servicios que producían, sino para poder socializar entre las organizaciones sociales, pues resultado de eso la pandemia había justo cerrado dichos espacios. Entonces, era muy necesario construir alternativas, ¿no? Construir espacios, construir elementos que pudieran acercar a ellos a este tipo de intercambios colectivos, productivos, emocionales, incluso, ¿no? Dentro de la organización. Y es a partir de eso que surge esta propuesta del proyecto de UAM Cooperativas contra el COVID, que es paralelo a otro proyecto que se tiene en la universidad de MIPYME también, en donde a partir de esa experiencia paralelamente se ha ido construyendo esta otra por acá, y es así que pudimos acercarnos a 12 cooperativas y a una sociedad de producción rural con múltiples giros, ¿no? Tenemos desde temas de capacitación, espacios culturales, cervezas artesanales, servicios turísticos, tema de alimentos, mieles, productos agroecológicos. Y esto, digamos, es un claro indicativo de cómo se están construyendo las organizaciones sociales en diversas temáticas, ¿no? Que no se limitan solamente a algunas, y que eso es un atisbo para poder mostrar que hay capital cultural, hay capital social para poder trabajar sobre las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, en principio, el objetivo inicial fue definir, valga la redundancia, objetivos alcanzables en el corto y en el mediano plazo, sobre todo teniendo presente que trabajaríamos con un tiempo aproximado de 3 meses, ¿no? Entonces, además, digamos, la capacidad que se tendría por parte de los alumnos, pues no es, digamos,
muy amplia porque pues tienen también otras actividades. Entonces no necesariamente llegamos a la totalidad de las problemáticas. Pero bueno, entonces para retomar el esquema que ya les comentaba anteriormente, lo primero que se hizo en este proyecto fue primero la aproximación a la organización, ¿no? Y ahí fue fundamental, digamos, el contacto y las redes que se han creado en las mismas organizaciones sociales, en particular una organización cooperativa que es Fotosíntesis, que justo al ocuparse de temas de capacitación, permitió que nos acercáramos a otras organizaciones sociales con las que ellos tienen contacto y a otras redes también de cooperativas, que facilitó el acceso a las personas, a los integrantes y a las problemáticas, evidentemente, de dichas cooperativas, ¿no? Entonces, se pudo identificar de un grupo de cooperativas, pues sus problemáticas en su operación, ya que se realizaron reuniones previas con cada una de las cooperativas para conocer a qué se dedicaban, para conocer cuáles eran sus principales problemáticas, cómo veían su adecuación de funcionamiento a partir de la pandemia. Y con eso se construyeron los grupos de trabajo para cada una de las organizaciones sociales y se dio la apertura para el diagnóstico participativo, en donde se dieron reuniones sistemáticas con los dirigentes de las organizaciones sociales, vía videoconferencias, se construyeron grupos de WhatsApp, se dio comunicación por medio de correo electrónico, por medios telefónicos, dependiendo de cuáles eran las lógicas y los contextos de cada una de las organizaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, se fue construyendo la información, se fue construyendo el plan de trabajo para que los alumnos definieran una estrategia, una propuesta de intervención a partir de lo que ellos habían identificado con el seguimiento de los integrantes de cada una de las organizaciones. Entonces, la propuesta de intervención pudo identificar algunos elementos en el corto plazo que podían ser atendibles, ¿no? En lo general, las principales problemáticas que se pudieron identificar fueron temas tecnológicos, de acceso a redes sociales, de manejo, de poder generar medios de venta de sus bienes y servicios, problemas contables también se identificaron, problemas fiscales, ¿no? Entonces hubo ahí una serie de problemáticas que se fueron identificando, y a partir de esas problemáticas pues se fueron generando alternativas, ¿no? Entonces, en el principio, digamos, hubo una propuesta, digamos, de intervención, sobre todo en tema de las redes sociales, que tiene que ver con Facebook, WhatsApp, Instagram y demás redes sociales, que permitiera digamos, continuar con la red de colaboración con las propias organizaciones, pero fundamentalmente también para ampliar el espacio a donde ellos pueden llegar para la venta de sus bienes y servicios, ¿no? Productos que dependiendo de cada organización, pues evidentemente se fue ajustando a cada una de las necesidades. Y creo que en lo general, digo, ahí ya estoy teniendo un juicio de valor, pero hay un cambio, digamos, bastante cualitativo en términos de las redes sociales que se tenían antes y de las redes sociales como se tienen ahora, ¿no? Entonces, también se construyeron temas de capacitación para el fortalecimiento de aptitudes tecnológicas, para que no, cuando se retiraran los alumnos del proyecto, pues abandonaran las redes sociales, ¿no? También se construyó capacitación en términos tecnológicos, en términos de manejo de bases de datos, manejo de hojas de cálculo, ¿no? Que permitiría evidentemente continuar con el ritmo de trabajo de las organizaciones. Entonces, no voy a dar lectura a este cuadrito, pero acá sintetizamos un poco cuáles son las problemáticas identificadas, tanto de manera operativa, ¿no? Como la falta de organización para producir los productos, falta de control en inventarios, escaso seguimiento a temas fiscales, ¿no? En tecnológicos, sobre todo en tema de los perfiles de redes sociales,
en temas de la pandemia. Ya les comentaba yo la limitada vinculación con organizaciones o la limitada acceso a espacios sociales, que fue, digamos, de los temas más recurrentes, ¿no? Y a partir de la segunda columna, lo que podemos identificar es una serie de propuestas que se construyeron por parte de los alumnos en apoyo de algunos profesores que fueron acompañando. Ya durante la implementación de la intervención, digamos, creo que hay una experiencia bastante enriquecedora porque pues hay un cambio, ya les adelantaba yo un poco, hay un cambio cualitativo en términos de cómo se presentaban las organizaciones dentro de las redes sociales, y automáticamente se nota una transformación bastante interesante, y sobre todo con la que estuvieron de acuerdo y bastante satisfechos algunos integrantes de las organizaciones sociales, y eso lo digo porque en particular me lo externaron a mí. Entonces creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Y ya en temas, digamos, del balance de intervención, digamos, creo que acá podemos identificar una serie de elementos que nos permiten identificar y nos permiten tener presente una serie de desafíos que se tienen en la gestión y en la intervención de las organizaciones. Primero que nada, lo que tenemos que señalar es que la intervención no es una receta que pueda aplicarse siguiendo un manual, ¿no? No podemos tenerlo, porque habría que, digamos, adentrarnos, habría que tener observación participante, habríamos que construir investigación-acción que nos permita, justo a partir de cada uno de los casos, construir una alternativa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que este proyecto, ¿no? De UAM Cooperativas contra el COVID, pues ha mostrado la capacidad que se tiene y que se debe tener por parte de las universidades para poder estar no solo a la altura de los tiempos problemáticos que tenemos, sino también estar a la altura de cumplir con las necesidades que la sociedad tiene, ¿no? Si bien las cooperativas tienen un aspecto muy particular, pues creo que es parte de la responsabilidad social que tenemos como universidades públicas de incorporar nuestros aprendizajes en el mejoramiento de las organizaciones sociales. Y creo que eso es un punto que ha quedado de manifiesto en este proyecto, de que es posible incidir y que es posible incidir positivamente. Por otro lado, que los grupos de trabajo, ¿no? De manera inicial constituido por alumnos y por profesores, digamos, requieren contar con equipos inter o multidisciplinarios, ¿no? Porque si bien se acercaron desde el ámbito de la administración, pues habría que incorporar otros espacios, no porque se haya realizado mal, sino porque hay otras necesidades que no necesariamente tienen que ver con temas económico-administrativos, sino que tienen que ver con temas antropológicos, con temas sociológicos, incluso politológicos, y que creo que es ahí donde construir equipos interdisciplinarios va a permitir acercarnos de mejor manera a este tipo de apoyos a las organizaciones sociales, ¿no? Y que no solamente quede en puntos en particular, porque las necesidades son múltiples y creo que el apoyo puede ser variado, ¿no? Incluso en temas computacionales, ¿no? Que de repente, digamos, algunos alumnos no están tan capacitados o tienen poca experiencia o pocas habilidades, dependiendo de los perfiles, pero creo que es uno de los puntos que por ahí hemos aprendido de la experiencia. Otro de los temas también fue el tema de el limitado acceso a las comunicaciones, ¿no? Y esto puede ser explicado de múltiples formas, ¿no? Y me refiero a la comunicación entre las organizaciones y los equipos de trabajo para poder realizar. En primer lugar, es que varias organizaciones no tenían acceso a Internet, no tenían acceso a equipos computacionales, a dispositivos móviles para poder interactuar con los equipos de trabajo. Algunos no necesariamente no lo tenían, sino que lo ocupaban para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, no necesariamente había espacio para dedicarle a la comunicación con los equipos de trabajo. Otra de las explicaciones posibles es que
pues cada una de las organizaciones sociales ya tiene su propia dinámica de producción de sus bienes y servicios, entonces como que no ubicaban espacios idóneos para poder interactuar con los equipos de trabajo, ¿no? Y ahí, digamos, dificultó en gran medida ese acceso de comunicación, incluso por ahí tuvo que adecuarse al final alguna organización porque no se pudo establecer la comunicación y se incorporó a una sociedad de producción rural que al final está incorporada en el proyecto. Bueno, después también los miembros de las organizaciones pues desconocen y tienen acceso limitado a redes sociales y medios electrónicos de comunicación. Entonces, digamos, no los utilizan para proporcionarse, no los utilizan para acceder a un espacio mayor para la difusión de actividades culturales o para la difusión de los productos que ellos producen, y eso pues evidentemente que puede ser un área de oportunidad bastante interesante, ¿no? Entonces, creo que también por otro lado, pues tenemos pocos estudios sobre las organizaciones sociales, ¿no? Pocos estudios que no nos permiten acercarnos a diagnósticos participativos para saber de qué manera irnos aproximando, de qué manera ir intercambiando tipos de información, porque a veces nos encontramos con formas diferenciadas hasta de tipo de lenguaje, ¿no? Entonces es complicado poder interactuar, es complicado poder, digamos, explicar los proyectos que se tienen de intervención para mejorar, y habría que, digamos, ahí utilizar un lenguaje un poco menos técnico y un poco más cercano a la cotidianidad de las personas, ¿no? Y finalmente, para no aprovechar, no llevar más tiempo, finalmente creo que queda muy en evidencia que este tipo de proyectos tienen muchas oportunidades y tienen muchas áreas de oportunidad también que tenemos que reconocer que existen y que tenemos que reconocer que tienen valores que no están asociados al bienestar individual, que no están asociados a la maximización de la utilidad, que no están asociados a buscar mecanismos para poder administrar y gestionar de manera, digamos, eficiente y eficaz en las organizaciones, porque ellos se preocupan por otros valores, ¿no? Valores que fueron muy recurrentes, como los de retribución social, solidaridad, ayuda mutua, cooperación, democracia, compromiso con el medio ambiente, fueron valores que cada una de las organizaciones tenía, ¿no? Y que creo que son fundamentales cuando nosotros nos acercamos a este tipo de organizaciones que están buscando desde lo local el beneficio colectivo, ¿no? El beneficio colectivo, y que el alcance quizá es poco, pero es un esfuerzo que se busca el bienestar de la sociedad en lo general, ¿no? Entonces creo que es una experiencia bastante interesante y es una experiencia que tiene que ser considerada como lo que yo les he comentado, para poder identificar esto no solamente como una experiencia más, sino como una oportunidad real de poder mejorar el bienestar de la sociedad y de que las universidades públicas pues estemos a la altura de la responsabilidad social que nos pertenece, ¿no? Y creo que ha sido un ejemplo de el trabajo que podemos realizar desde la universidad. Pues bueno, yo le dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonel Flores Vega, por su interesante participación. Muy interesante el tema, ¿no? Creo que va a dar para comentarios y preguntas, ¿no? Jóvenes, estamos abiertos a escuchar. Si tienen preguntas, comentarios, pueden ponerlas a través del chat. Estoy viendo algunas acá también a través del Face. Por ejemplo, quiero comenzar con una que me parece interesante, que dice: para fortalecer el desarrollo de una localidad, es recomendable modificar algunas legislaciones. Yo creo que esta pregunta
va para los dos ponentes, ¿no? Tanto para David como para Leonel. ¿Qué opinan ustedes de la necesidad de cambiar la legislación? Híjole, pues no sé, cambiar las legislaciones es... no sé, yo pienso que la forma en que en México, o sea, en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros, los grupos, ¿no? No son donde producen, ¿no? Los productos no son propiedad privada, ¿no? Son propiedades ejidales, ¿no? Y yo pienso que a nivel de lo que hacemos nosotros, que buscamos la conservación, fortalecer la gobernanza, el ejido como tal es un buen elemento para iniciar los procesos de gobernanza y la toma de decisiones, ¿no? De otra manera, la decisión se vuelve particular y el impacto puede ser mucho más fuerte, ¿no? O empiezas a generar esos latifundios, ¿no? Donde la gente ya al final queda como trabajador de, ¿no? Algo que siempre me gusta platicar en algunas temas relacionados con ecoturismo, ¿no? Que a veces es un ejemplo muy grande, ¿no? O sea, confundimos mucho ecoturismo con actividades turísticas al aire libre o con la naturaleza, pero realmente el ecoturismo lo que busca es que las comunidades puedan desarrollar un modelo de servicio turístico donde son beneficiados ellos mismos, ¿no? Caso contrario, tenemos grandes empresas, ¿no? Que son dueñas del territorio y que los beneficios son para ellos y contratan a la gente local y a eso le llaman ecoturismo, que está mal hecho, ¿no? Entonces, mi ejemplo sería ese, ¿no? A nivel de cambiar, yo creo que no es viable, sino que más bien yo lo vería como que a través del mercado hay diferentes nichos de mercados para diferentes actividades, ¿no? O productos de nicho que se le llaman, ¿no? Y eso es la producción en empresas rurales, ¿no? En empresas en sitios de conservación, pues es un producto de nicho para un mercado específico de nicho y a veces tiene un gran valor en el mercado, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, por mi parte, digo, aprovechando un poco el comentario de David, y creo que el vínculo con el tema de los ejidos y las comunidades, bueno, primero reconocer que ahí que estamos hablando del 50% del territorio nacional, ¿no? En términos de ejidos y comunidades, y ahí hay un problema interesante que tendría que partir por modificar la legislación. ¿En qué sentido y sobre qué temas en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de los ejidos, eh, la toma de decisión está en función de las asambleas, ¿no? En función de las asambleas, y las asambleas incluso pueden estar tomando decisiones en contra de la propia ley agraria, en contra de la propia ley de aguas nacionales, ¿no? Entonces, ahí habría que identificar cuál es el tema en particular de a qué legislación nos referimos, ¿no? Porque, por ejemplo, por acá con el tema de las organizaciones sociales y las cooperativas en particular, tenemos a la ley de economía social, y esa ley de economía social, pues en realidad está más orientada a construir una especie de empresa privada que empresas de economía social y solidaria, ¿no? Entonces, si nosotros lo planteamos en ese sentido, pues sí habría que construir una empresa, una ley para las organizaciones sociales, pero en función de las propias organizaciones sociales, no teniendo como objetivo, digamos, los objetivos de las empresas privadas o los objetivos del propio gobierno, ¿no? Sino en función de cuál es la lógica de las propias organizaciones sociales, hablando en particular de la Ley de Economía Social y Solidaria, ¿no? Que es la que regula las cooperativas, los ejidos, las comunidades, asociaciones civiles, etcétera. Y creo que ahí pues tendríamos que definir cuál es esa postura, ¿no? Porque ya está el reconocimiento, y después del reconocimiento, ¿qué? Ahí es en donde creo que las preguntas de si tenemos que modificar está en función de modificarla para qué, ¿no? Para darles mayor autonomía, para permitirles que puedan tener una modalidad exclusiva como se tiene, ¿no? Las cooperativas tienen formas específicas de constitución, formas específicas de fiscalización, de
de rendición de cuentas. Entonces, ahí creo que habría que precisar un poco más en términos de para qué quisiéramos modificar la legislación o qué parte quisiéramos fortalecer, ¿no? Porque si lo queremos ver en términos de recursos económicos, pues creo que podríamos modificar todas las leyes y al final, pues el tema de acceso a los recursos económicos, pues seguiría quedando igual, ¿no? Entonces tendríamos acá el dicho de los 80s muy claro, de cambiar todo para no cambiar nada, ¿no? Sí, yo creo que está muy clara la respuesta de David y de Leonel, ¿no? Yo añadiría, ¿no? Que tal vez en lugar de cambiar la legislación sería más importante cambiar las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, cuando una organización de una empresa social empieza a desarrollar algún producto y provoca un desarrollo, pues tal vez se puede atraer a políticos para que se establezca una serie de políticas públicas en favor del proyecto, ¿no? Por ejemplo, proyectos de conservación de, no sé, de la vegetación, de los recursos como el agua, etcétera, ¿no? De minerías, ¿no? Por allá así, ¿no? Creo que es en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos otras preguntas, voy a ir leyendo, y tengo aquí una que me parece interesante, que dice, ¿cómo integran a la perspectiva de género y la inclusión de la población afromexicana en estas propuestas? Bueno, no sé, igual comentarles muy rápidamente, ¿no? Platicaba que nuestros proyectos, nosotros nos guiamos por una política basada en derechos y que seguimos las salvaguardas que el Banco Mundial, en este caso, para nuestros proyectos establecen, ¿no? Enfoque de género, integración de grupos vulnerables, entre otros, ¿no? Entonces, particularmente en nuestros proyectos, buscamos la integración de jóvenes, adultos mayores y la visión de un enfoque de género en el desarrollo de las propuestas y que va más allá de solamente decir cuántos hombres y cuántas mujeres, sino poder acceder a todos, ¿no? Tanto a hombres como mujeres, la misma oportunidad de acceder, por ejemplo, a ferias, ¿no? Desarrollar capacidades enfocadas para hombres y para mujeres, ¿no? Integrar a jóvenes, ¿no? Que es un elemento de la sociedad muy importante. Nuestro campo se está avejentando, ¿no? En todos los sentidos, en el suelo, pero también en que la gente adulta es mayor, es la que está quedando en el campo. Y entonces la pregunta es hacia dónde se va a dirigir el campo, ¿no? Y el campo es el que produce la materia prima de muchas empresas pequeñas y medianas en todo el mundo, ¿no? Y en el tema de afrodescendientes, por obvias razones, ¿no? Estamos trabajando en la zona costera de Chiapas y Oaxaca, donde hay grupos de afromexicanos, ¿no? Que los involucramos dentro de nuestros procesos. Tenemos algunos en pequeñas empresarias de origen afromexicano, ¿no? Que están trabajando con flor de Jamaica y desarrollamos algunos talleres para el procesamiento de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, o sea, estoy poniendo ejemplos de qué es lo que hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? Al desarrollar nuestro modelo de planeación o nuestra planeación, identificamos todos esos elementos y tratamos de transversalizar estos enfoques, ¿no? De géneros, grupos vulnerables en todas nuestras acciones, toma de decisiones, y no lo hacemos no nada más nosotros, sino también desarrollamos o aplicamos más bien herramientas para que en el proceso de planificación tanto hombres como mujeres, como grupos vulnerables, afromexicanos, jóvenes, nosotros trabajamos además con 8 grupos indígenas, puedan estar tomando decisiones o identificándose en una línea de tiempo donde corresponde su intervención y de qué manera es esta, ¿no? Muy bien. Bueno, del caso de las organizaciones sociales, digo en particular el tema de los grupos afrodescendientes y de la perspectiva de género, en este proyecto que yo les comenté, digamos, no fue digamos, una variable que fuera determinante, sobre todo porque fue digamos, un proyecto de prueba, ¿no? Para ver cómo podíamos interferir, digamos, justo en este tipo de organizaciones sociales. Sin embargo, les puedo decir que dentro de las cooperativas, pues sí hay, digamos, una participación muy activa
de cooperativas feministas, ¿no? De cooperativas desde las mujeres, y creo que ahí hay experiencias interesantes, ¿no? Experiencias interesantes porque son organizaciones que surgen de mujeres para poder superar el desempleo, la pobreza y a veces hasta la violencia, ¿no? La violencia, digamos, dentro de la familia, y creo que hay algunas experiencias muy interesantes como la cooperativa Tazelotzin, ¿no? La cooperativa de vivienda Gendaliza, la cooperativa Conociendo por la Dignidad, la cooperativa de organización Vida y Café, ¿no? Que son de las que por ahí tengo en mente, que han sido, digamos, todas creadas por mujeres indígenas además, ¿no? Y que tienen, digamos, un papel bastante activo dentro de las redes, de las redes de cooperativas a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Está apagado el micrófono, Orlando. Ay, perdón, sí, gracias, sí, gracias. Sí, bueno, decía que hay mucho interés por nuestros estudiantes por establecer contacto con ustedes, Leonel y David, ¿no? Dado que algunos pertenecen a organizaciones campesinas, ¿no? Especialmente en Chiapas, ¿no? Yo con todo gusto les paso los contactos, ¿verdad? Para que entren en contacto por allá con ellos, por si hay interés en algo en particular. Bueno, seguimos dando de manera rápida así otras preguntas. Por ejemplo, hay una que nos dice, ¿podría una microempresa acercarse a una universidad en particular, sea UAM, sea UNAS? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para establecer un vínculo con ustedes, no? Sí, bueno, en principio, desde el punto de vista del proyecto que nosotros hemos estado construyendo, en realidad tiene que ver justo con una primera aproximación que se ha dado durante los últimos 3 meses, ¿no? Es una aproximación inicial que estaríamos pensando en los últimos, digamos, en los últimos meses de este año, si se puede, digamos, ir ampliando el proyecto, ¿no? En función de las capacidades que tenemos y, digo, en principio podrían acercarse con nosotros, ¿no? Conmigo está por acá presente también el doctor Jesús Manuel Ramos García, que es quien está al frente del proyecto como jefe de departamento de la licenciatura en administración. Entonces, digo, no prometemos de entrada que se pueda, digamos, incorporar, pero, digamos, está abierta la posibilidad de que el proyecto continúe y si se mantiene en contacto con nosotros, pues creo que podríamos sin ningún problema, digamos, ver la posibilidad de que se incorpore, ¿no? Dentro de la cooperativa. Les decía, ya tenemos ahí una sociedad de producción rural que se llama Flor de Copal, que produce miel en Chiapas. Entonces, digamos, las fronteras de la entidad federativa no es un límite para poder incorporarse al proyecto, ¿no? Al contrario, ¿no? Entre más sea diversificado las entidades federativas, el tipo de organizaciones sociales también, porque no estamos limitados solo a las cooperativas, ¿no? Ya les decía yo, también fundaciones, asociaciones civiles, triples S, etcétera, ahí podemos incorporarlas sin ningún problema. Sí, en el Gracias, caso, Daniel. Adelante, perdón. adelante. Sí, en el caso de nosotros también colaboramos con universidades, ¿no? En diferentes momentos o oportunidades. Recibimos algunos estudiantes en servicio social, ¿no? O estancias profesionales, tesis, de diferentes universidades, tanto México, pero extranjeras también. Y en algunas ocasiones también generamos modelos de fortalecimiento de capacidades con el apoyo de universidades públicas y privadas, ¿no? Muchas veces a través de convocatorias que hacemos como Conservación Internacional, pero a veces con relaciones, ¿no? Tenemos una relación muy fuerte con Orlando también a través de la UNACH, ¿no? De la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces sí, de alguna u otra manera integramos universidades y colaboramos así con ellas. Y gracias, David. La verdad, hay preguntas muy interesantes. Voy a tratar de resumir por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, si hablamos del territorio mexicano,
y vemos que la economía no se mueve en los mismos sentidos en el norte, el centro y el sur del país. Se dice que del centro al sur prácticamente es la zona de mayor, digamos, potencial agropecuario. La pregunta es, entonces, ¿tiene sentido, tiene importancia trabajar con comunidades rurales? Para nuestras universidades, para nuestros académicos, ¿tiene esto relevancia? Bueno, yo podría iniciar, bueno, no solo tiene su relevancia, ¿no? Sino creo que es parte de, de la responsabilidad que tenemos como universidades públicas, ¿no? Digo, creo que es algo que al que no podemos estar al margen de este tipo de procesos, ¿no? No solo porque tenemos recursos, digamos, de infraestructura, de capital humano, de capital cultural, de todos los capitales, sino también porque creo que es parte de la experiencia que podemos tener tanto como profesores como alumnos, ¿no? Creo que son experiencias que nos van permitiendo acercarnos a la vida real, acercarnos al conocimiento de lo que ocurre en la realidad y que creo necesario para que el desarrollo desde lo local se pueda implementar, ¿no? Vemos constantemente, digamos, apoyos a grandes empresas y yo creo que ese tipo de apoyos también pueden ser importantes para las cooperativas, para las asociaciones civiles, para los ejidos, para las comunidades también, ¿no? Porque incluso a veces cuentan con tierras de uso común que fundamentalmente son, digamos, de temas forestales y a veces no hay condiciones por parte de los ejidatarios o comuneros para decidir qué vamos a hacer con los recursos naturales con los que contamos, de qué manera podemos utilizarlos de manera sustentable, ¿no? Y creo que ahí es en donde, digo, nosotros, en función del proyecto que hemos estado desarrollando, sin establecer una receta, pues yo creo que podemos acompañar, ¿no? Y podemos establecer alternativas que ellos pueden valorar en función de sus condiciones, en función de su tipo de organización, para decidir qué es lo que mejor conviene a cada una de las comunidades para mejorar el desarrollo local, ¿no? Porque creo que, digamos, emprendimientos hay muchísimos, ¿no? Emprendimientos hay muchísimos y ahí es en donde nosotros encontramos justo el área de oportunidad para el aprendizaje de alumnos, profesores, pero también para el mejoramiento de esas organizaciones que en la sinergia pues puede generar y detonar un mejor desarrollo a nivel local, pero también a nivel nacional, ¿no? Y creo que es fundamental y no podemos quedar al margen de este tipo de organizaciones y creo que tenemos que acercarnos mucho más como alumnos, como profesores. Creo que es necesario en diversos sentidos, ¿no? ¿Quieres comentar algo, David, o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, nada, bueno, a lo mejor nada más ¿No? decir que definitivamente, ¿no? O sea, es básico, primordial, ¿no? De trabajar con las empresas rurales, definitivamente son la base y son en número de pequeñas empresas, son mayoría que las grandes empresas, ¿no? Solamente. Muy bien, gracias. Bueno, una pregunta también interesante que pues ustedes saben que uno de los proyectos estratégicos de este gobierno es precisamente el Tren Maya, ¿no? Que ya sabemos que se ha generado una serie de expectativas, ¿no? Y también de comentarios críticas en torno a la parte ambiental. Hay una pregunta directa, esta se podría trabajar, esto es para más que todo para conservación internacional, David, se podría trabajar con la metodología de paisaje sustentable aplicada en este sentido a la ruta del Tren Maya, pensando en pues, todo lo que puede generar de problemas ambientales y todo, convertir esto más bien en una oportunidad para desarrollar una propuesta. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Bueno, el modelo de paisajes sostenibles, por ejemplo, estamos integrándolo en un proceso de ordenamiento territorial en Chiapas y Oaxaca, donde coincidimos con el transoceánico, ¿no? No es Tren Maya, pero es el otro que está entre Veracruz y Oaxaca. Y lo que estamos haciendo es apoyando a fortalecer, ¿no? A nuestros socios, ¿no? El gobierno del estado de Chiapas y Oaxaca en el uso de la herramienta, ¿no? O sea, la herramienta realmente es servible para cualquier sitio,
dependiendo de las necesidades que se tengan, ¿no? Para nosotros particularmente, que es conservación, pues usamos esta metodología con la herramienta de estándares abiertos para la conservación, que es la que nos permite hacer el modelo de planeación. Entonces sí, o sea, sí, obviamente en nuestro caso, porque estamos enfocados al tema de conservación, es aplicable en cualquier lugar. Sí, gracias, David. Para los jóvenes interesados en entablar contacto con el doctor Leonel Flores, en el chat él puso ya su correo para que lo anoten. Y David, por favor, si también puedes poner tu correo para los que quieran entablar contacto. Si no, con todo gusto yo también se los proporciono, ¿no? Bueno, tenemos ya dos últimas preguntas. Otra igual ligado a estos nuevos programas de gobierno. ¿Cuál es su opinión en general con respecto al programa Sembrando Vida? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en particular yo creo que siguiendo la perspectiva que he estado comentando, en términos generales creo que ha sido una política con buenas intenciones, ¿no? Pero digamos, creo que al momento de diseñarse ha sido, digamos, sujeta a múltiples críticas justo por el tema del poco acercamiento que se tuvo a las diversas comunidades, ¿no? Y no porque no se haya tenido, ¿no? Sino porque la multiplicidad de grupos sociales que están alrededor del programa Sembrando Vida, pues trascienden no solamente digamos, organizaciones sociales en particular, sino también temas un poco más complicados que hemos estado comentando incluso ya hace un momento, del tema de los ejidos y las comunidades, ¿no? Los ejidos y las comunidades, porque hay experiencias en donde se tiene el apoyo, digamos, de Sembrando Vida, pero resulta que ejidatarios y comuneros en la asamblea de ejidatarios y en la asamblea de comuneros no las aceptan, ¿no? Entonces, la política en ese sentido, pues tiene cierto fracaso, ¿no? Cierto fracaso porque está el recurso, están las condiciones para que se pueda implementar, pero hay espacios comunitarios en donde pues no necesariamente están en sintonía con este tipo de proyectos, ¿no? Porque, digamos, tiene que ver también con una serie de ausencia de estudios locales, ¿no? ¿En qué tipo de localidades estás implementando el programa Sembrando Vida, ¿no? A pesar de eso, digo, creo que hay algunos resultados positivos en términos de donde se ha podido implementar el programa de manera satisfactoria, pero yo creo que como existen múltiples programas sociales, ¿no? Porque no es el único, creo que la ausencia de la participación y de la colaboración de no solo de organizaciones sociales, sino de la población local en particular, ha sido un tema muy cuestionado porque no hay colaboración, no hay acercamiento, sino llega y se implementa el programa sin previamente, digamos, acercarse a las poblaciones, ¿no? Para identificar incluso si qué tipo de árboles o qué tipo de plantas se quieren establecer en determinadas localidades, ¿no? Ese es, digamos, un punto que por ahí queda pendiente también. Gracias. Sí, a mí me parece que cualquier proyecto, programa, ¿no? Cualquier iniciativa, si no tiene un buen mecanismo de evaluación y monitoreo, pues tiende a no tener un análisis crítico de lo que sucede. Me parece que Sembrando Vida, como otros programas de gobierno pero en otras administraciones, coinciden en eso. No hay un mecanismo, no se desarrolló un mecanismo de monitoreo, se identificaron aquellos indicadores que te permitirían definir si el programa es adecuado o no en todos los sentidos, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? O sea, definitivamente está causando estragos en ciertos sitios ha sido benéfico, pero vuelvo, como no hay un mecanismo de monitoreo tal vez, y evaluación, pues tal vez no podría decir si es bueno o malo, ¿no? A primera vista no ha traído cosas tan buenas a nivel ambiental, ¿no? A nivel social, bueno, se están generando nuevamente, creo yo, algunas dependencias del subsidio, pero bueno, eso ya se verá con el paso del tiempo. Lo que sí es que nosotros
más allá de poder criticar si es bueno o malo, lo que hemos hecho es que nos hemos acercado con los que están implementando, ¿no? Y en este caso ofrecimos una alianza de trabajo conjunto a nivel local, a nivel de campo, no me refiero a nivel de altos funcionarios, ¿no? En donde estamos fortaleciendo a partir de mucho trabajo que realizamos con Orlando en la UNACH, ciertas capacitaciones de buenas prácticas, sobre todo en cacao, ¿no? El uso de variedades genéticas locales, del cacao, y además fortalecer un poco la parte organizativa, ¿no? Entonces, vaya, creo que siempre todos estos programas tienen sus pros y sus contras. Vuelvo, si no hay un mecanismo para evaluarlos y monitorearlos, es muy difícil decir qué tan bueno o malo es. Pasa en todos los programas, pero la idea es buscarle un poco la salida, ¿no? Para avanzar. Sí, gracias, David y Leonel. Bueno, vamos a mencionar la última pregunta. Ya revisé de todas las que nos pusieron nuestros estudiantes. Con esta cerraríamos. ¿Existen diferencias entre las organizaciones sociales, como las que vimos en los ejemplos que mostraron, las cooperativas y las MIPIMES? ¿Y los acercamientos son los mismos o cambian? Pues yo creo que ahí es que pues una organización social, como bien lo dices, un grupo de gente, ¿no? Que se organiza, se agrupa y puede conformar legalmente cooperativas o asociaciones civiles o cualquier tipo legal, ¿no? Que busque, que le confiere, que les acerque a sus necesidades, ¿no? Entonces, pues las asociaciones civiles buscan legalmente conformarse y un mecanismo puede ser las cooperativas, ¿no? Ahora bien, las empresas, pues bueno, puedes tener una empresa que sea de un capital individual, ¿no? O de capital asociado, ¿no? Entonces, también es una sociedad, depende si es que así lo es. Y pues bueno, una asociación civil incluso podría convertirse en una empresa si tiene los mecanismos legales adecuados para ser una empresa o para trabajar como una pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces, eh, nada, si es asociativo, pues es una organización social y que puede ser a través de cooperativas, ¿no? Legalmente hablando, o a través de una empresa si es asociada también. Sí, creo que por mi parte lo que puedo comentar es que incluso dentro de las propias organizaciones sociales, pues hay una multiplicidad también de formas distintas de organizarse, ¿no? Eh, Digo, por señalar un ejemplo, el tema de una sociedad de producción rural, ¿no? Con una cooperativa, ¿no? Creo que la condición que los hace distinta desde el punto de vista, digamos, legal, pues es la forma de constitución, ¿no? Pero al final hay, digamos, objetivos, ¿no? Objetivos que justo en las empresas sociales tienden a acercarse mucho más al bienestar colectivo, ¿no? Y no solo al producir para generar riqueza, ¿no? Sino producir para generar bienestar, producir para acercarnos a otras colectividades, ¿no? Producir para mejorar el contexto en donde nos ubicamos, ¿no? Y creo que esa es una gran diferencia entre las organizaciones sociales y las organizaciones privadas, porque a pesar de que es necesario para cada una de ellas utilizar herramientas económico-administrativas, porque también hay declaración de impuestos en las cooperativas, ¿no? También hay que llevar la administración de los estados financieros. Entonces, este tipo de herramientas, digamos, son básicas, pero creo que la diferencia sustantiva reside en la forma de constitución y en los valores y objetivos que tiene cada una de las organizaciones, ¿no? Y ahí las organizaciones sociales pues siempre son mucho más cercanas a la comunidad, mucho más cercanas a los valores de solidaridad, de reciprocidad, y es justo esa parte que yo les había comentado, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, yo agregaría que pues, aquí antes habría que tener bien claro cuál sería el propósito de organizar a este grupo, a esta comunidad, ¿no? Porque en función de eso tendríamos que conocer cuáles son las condiciones, tanto desde el punto de vista mercantil también como en términos también de legales, ¿no? Lo que implica con la cuestión de impuestos
Y también la renovación también de las mesas directivas, toda esa parte, ¿no? Que por supuesto que también van a determinar la longevidad o la permanencia de este grupo. Pues con esto concluimos. Pues yo les agradezco mucho, Leonel y David, por su participación, muy enriquecedoras sus participaciones, la verdad, creo que abrieron mucho el panorama hacia esa liga entre lo que sería la sustentabilidad, sostenibilidad y los negocios, ¿verdad? Que no solo es la parte productiva, a veces lo vemos como la parte industrial, sino también cómo podemos aprovechar muy bien recursos naturales en el entorno donde estamos y generar negocios a partir de esta situación. Por mi parte, bien, pues yo le pediría a la doctora Zoili si tiene algún mensaje de agradecimiento y todo, como coordinadora de nuestro Centro Universidad de Empresa. Por favor, doctora. Buenas noches a todos. Pues, doctor Orlando, le agradezco la deferencia y pues indudablemente este ha sido un extraordinario foro con una temática que no solemos tocar, pero que es importantísimo, ¿no? Porque realmente nuestros estudiantes, muchos de ellos están precisamente en comunidades, en lugares donde este tema tan interesante, la conservación y la cuestión también de las cooperativas, pues se vuelve de vital importancia que conozcan nuestros estudiantes. Ya vimos ahorita lo interesados que están en el tema. Entonces, agradecer muchísimo al doctor Olvera, David Olvera, muchísimo gusto. Me da la impresión de que ya lo conozco, alguna vez lo vi en Tapachula, me parece. Ahí luego platicamos, porque sí, ¿verdad? Y también el doctor Leonel Flores, pues como siempre, nuestro agradecimiento, doctor, a nuestro querido gran equipo de UAM, que siempre nos ayuda. Muchísimas gracias. Doctor Orlando también, muchísimas gracias por su extraordinaria conducción y la organización, ¿no?, de todo esto, porque aquí estamos más de 114 personas dentro del Zoom, pero aparte nos están viendo también vía Facebook de UNACH y de UAM. Entonces no tengo el dato, pero seguramente que tenemos a muchos estudiantes también allá viéndonos. Normalmente es un foro de más de 300 personas que lo disfrutan, que lo conocen, que lo aprovechan. Y de verdad que ha sido maravilloso esta noche. Muchísimas gracias a todos, también a nuestro gran equipo, extraordinario equipo de UAMedia, muchísimas gracias. Son nuestros chicos de UAM, nuestros, ¿verdad? Aunque estamos en UNACH, pero ya somos una comunidad también y que ellos están al pendiente de nosotros. No sé quiénes estuvieron, por ahí estaba viendo que están el día de hoy de UAMedia. No tengo el dato, quiénes son estos chicos, pero muchísimas gracias. Están también con nosotros personal del Centro Universidad de Empresa. Ah, está Jesús, también estoy viendo, estimado Jesús de UAM, muchísimas gracias. El jefe del Departamento de Administración, por cierto, me gustaría también que nos se diera unas palabras, Jesús, aprovechando que te veo por ahí. Sí te estoy viendo, ¿verdad? Sí. Y agradecer muchísimo a la doctora, pues al personal, a la doctora Silvia Ballinas, a nuestra coordinadora de la licenciatura, a este gran equipo, a la doctora Sandra, que cumple como secretaria también de este comité, que hace posible, ¿verdad?, este foro. Doctor Jesús, sí me gustaría, si me permite, ceder las palabras, doctor Orlando, al doctor Jesús Manuel también, parte de UAM. Y de verdad, chicos, de verdad, qué bueno que tienen esta oportunidad de disfrutar esto tan extraordinario. No es común tener a personas tan conocedoras del campo de la conservación, sobre todo tanta experiencia que tiene el doctor Olvera, muchísimas gracias. Y el doctor, de verdad, muchísimas gracias, doctor Leonel, creo que es él, de UAM, con este extraordinario trabajo que están haciendo con cooperativas. Pues, si me permite, doctor, le cedería la palabra. Doctor claro, Jesús. por supuesto. Jesús, adelante. Hola, muchas gracias, doctora Zoili, doctor Orlando. Igualmente quiero ser muy breve. Muchas gracias a todos los alumnos, alumnas que siguen acá y que están muy activos. Pues finalmente aprovechen estos foros, es parte de la formación de la licenciatura en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, y que lo hacemos con todo el gusto y todo el enorme compromiso que nosotros queremos como universidades públicas para que ustedes tengan la mejor formación, ¿no? Una licenciatura en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa debe que tener estas otras visiones, estos otros conocimientos y más en el actual mundo que vivimos de múltiples crisis, ¿no? Cómo convivir desde la gestión de la micro, pequeña y mediana empresa
no únicamente como gestores, como dueños, como dueñas de estas empresas o micro, pequeñas y medianas empresas, sino también en su momento como gestores de políticas públicas, en instituciones gubernamentales, internacionales, cómo pueden detonar el verdadero desarrollo que se requiere, ¿no? Numéricamente son muchas, económicamente tienen sustancia y mucha importancia, como lo vimos en los foros anteriores, pero también en términos de desarrollo representan toda una vida, todas unas culturas y toda una serie de territorios que hay que activarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Aprovechen estos foros. Quienes los puedan revisar, no tomaron todas las notas y apuntes, pueden revisar las veces que deseen en las páginas de la licenciatura en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, tanto de UAM como de UNACH. Pues ahí están y muchos foros que hicimos ya el semestre anterior, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al equipo que nos ha ayudado a coordinar la parte logística, a Brian, a Daniel, a Javier, a Maritza, y pues lo hacemos con todo el compromiso, ¿no? Gracias también a los ponentes del día de hoy, a David y al doctor Leonel. Gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, doctor Jesús Manuel, por sus palabras también. Es la verdad que hemos consolidado un buen equipo de trabajo UAM-UNACH. Me siento, la verdad, con mucho gusto, así lo veo, ¿no? De decirlo así. Estamos logrando cosas muy, muy interesantes y sobre todo este tipo de foros que permiten a los estudiantes, yo diría, no solo aprender, sino también pensar, ponerlos a reflexionar, ¿verdad? Que no, como yo siempre he dicho, no, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en el entorno así hasta que vemos que alguien está aprovechando y haciendo negocios con lo que yo tengo igual también, ¿no? Esa es la idea también, despertar un poco esa iniciativa de emprendurismo. Yo estoy viendo en los comentarios de nuestros estudiantes aquí, se despertó mucho el interés. Por ahí están ya los correos tanto del doctor Leonel como del doctor David Olvera para que, y cualquier cosa igual, pues estoy a sus órdenes, ¿verdad? En caso de que requieran alguna información complementaria, ¿verdad? Puedo ser mediador también. Bueno, con David nos une una amistad muy sólida y Leonel, igual estamos en contacto a través de UAM, ¿no? Pues por mi parte es todo. Les agradezco a todos nuestros estudiantes, a los profesores, a nuestras autoridades, ¿verdad? Doctora Zoili, doctor Jesús Manuel, no veo quién más por allá, si alguien se me escapa, perdón, a nuestros conferencistas, ¿verdad? Muchas gracias, nos regalaron una noche espléndida, ¿verdad? Con sus experiencias, yo creo que fue muy enriquecedora y pues estamos a sus órdenes, vamos a seguir. Este foro comprende tres ciclos de conferencias. Nos falta el último que se va a desarrollar en noviembre, la primera semana de noviembre, y en donde ya compartiremos experiencias tanto de egresados nuestros de la licenciatura de la gestión de la MIPYME y también de estudiantes nuestros que están cruzando la carrera porque ya traen emprendimientos, ¿no?, en sus manos. Y esa es parte de lo que queremos mostrar también, que sí se puede, ¿verdad? No tengo que esperar a ser millonario y ya tener una licenciatura para emprender. Y parte de esos emprendimientos son estos foros, ¿no?, que puedan despertar ideas, empezar a hacer chispas, ¿no? Así. Muchas gracias, buenas noches a todos, un abrazo a la distancia.